Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa de La vida de Pablo aquí con Abby. Hoy veremos la última parte ya de Fiel hasta lo último. Veremos qué es lo que pasa con Pablo en este último viaje. Así que acompáñame y sigamos viendo esta interesante lección en el día de hoy. Dejamos a Pablo preso en Cesarea. Era inocente de crimen. ¿Por qué entonces no lo soltaron? Sí, porque había apelado a César. Aunque los gobernantes Félix y Festo y el rey Agripa lo encontraron inocente, tenía que comparecer ante César. Un día cerca del mes de septiembre, Pablo fue entregado a un centurión llamado Julio para que lo llevara a Roma. En el puerto un barco ya iba a zarpar y Julio se dirigió al puerto con unos soldados que llevaban a otros presos. Dios le dio una bendición a Pablo. No tuvo que viajar solo. El doctor Lucas y Aristarco, que antes viajaban con Pablo, también pudieron ir. Los hermanos en Cesarea también irían hasta la playa con él. Sería una despedida muy triste, pero ¿saben ustedes quién animó a los demás? Sí, fue Pablo el que estaba preso. Y después de las despedidas, embarcaron. Cuando llegaron a Sidón, amarraron el barco al muelle por unos días. Julio, el centurión, era muy bueno con Pablo. Permitió que fuera a visitar a sus amigos mientras el barco descargaba y cargaba. Más tarde, cuando llegaron a Mira, Julio encontró otro barco que iba para Italia y los soldados cambiaron todos los presos para el otro barco. Lucas y Aristarco también siguieron viaje con ellos, pero ya el tiempo de los vientos buenos había pasado y era más difícil navegar. Pasaron muchos días para llegar a un lugar llamado Buenos Puertos. Se quedaron allí esperando que el tiempo mejorara, pero no, se ponía más peligroso. El capitán quería seguir, porque el puerto, a pesar de su nombre, no era bueno para pasar el invierno. Y Pablo les dijo: Señores, yo creo que será peligroso seguir el viaje, se va a perder la carga, y el barco, y quizás perderemos la vida. Pero Julio creía más al capitán, y los demás querían pasar el invierno en Fenice, un puerto cercano mucho mejor. Cuando sopló una brisa muy buena del sur, dijeron, Esto es lo que necesitábamos. y así los marineros levantaron las anclas y subieron las velas y se fueron costeando la isla de Creta. No iban muy lejos cuando la brisa suave se cambió en un viento muy fuerte que arrebataba como un huracán al pobre barco. Los marineros no podían guiarlo. La tempestad lo empujó fuera de la ruta. Tampoco podían volver a puerto. Tuvieron que dejarse llevar por el viento y las olas que sacudían violentamente la nave. Temían que en cualquier momento el barco pudiera hundirse. La fuerza de las olas era terrible. Cuando se acercaron a la isla llamada Clauda, las olas parecían más pequeñas, lo que les permitió subir a bordo del bote salvavidas que llevaban remolcando. Lo amarraron y reforzaron para darle más fuerzas, porque parecía que las olas iban a romper. La tempestad continuó. Bajaron todas las velas porque tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamado La Sirte, un lugar en la costa del África donde muchos barcos se perdían en la arena movediza. Las olas golpeaban con tanta fuerza que a los 3 días empezaron a tirar al mar lo que podían. Pablo
y Lucas ayudaron a echar al mar los muebles y la carga para que el barco fuera más liviano. Pero la tempestad terrible siguió día tras día. No pudieron preparar comida, era difícil aún quedarse de pie. El barco subía sobre olas grandes como montañas de agua y después bajaba en unos profundos valles. Parecía que se iba a hundir. Aún de día estaba oscuro, cubierto el cielo de nubes negras. No se vio el sol por muchos días, ni luna ni estrellas por la noche. Y no sabían por dónde iban. Estaban cansados, asustados, con hambre, con frío y sin fuerza. Perdieron toda esperanza de salvarse. Pero Pablo no perdió la confianza. Se puso de pie y empezó a hablar. Era difícil oírle por el viento fuerte, pero le escucharon porque ahora lo respetaban. Y les dijo: Tengan ánimo, porque ni una vida se perderá, solo se perderá el barco. Lo sé porque anoche el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo conmigo. Y me dijo que no temiera. Porque es necesario que yo me presente ante César, y que me ha dado las vidas de todos ustedes, así que tengan buen ánimo, porque yo confío que será como me ha mandado, pero es necesario que quedemos en una isla. Finalmente, y después de 14 largos días, a medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. Echaron la sonda para saber si el agua era muy honda y encontraron que solo era de unos 40 metros. Más tarde volvieron a medir y encontraron solo unos 30 metros. Temían chocar contra las rocas en la oscuridad y echaron las anclas para esperar el día. Los marineros sabían que el barco corría peligro. No estaban seguros de poder llevarlo a tierra. Querían escapar en el pequeño bote salvavidas, dejando a los demás ahogarse cuando el barco se hundiera. Quisieron engañar a los pasajeros y a los soldados. Hicieron como si estuvieran bajando más anclas, pero escondidos empezaron a bajar el bote. Pablo lo entendió y se lo dijo a Julio. Si no se quedan los marineros en el barco, no podemos salvarnos. Necesitaban a los marineros para conducir el barco más cerca de tierra. Ahora el centurión creía a Pablo. Mandó a los soldados cortar las sogas que amarraban el bote y lo dejaron perderse en la oscuridad. Cuando empezó a amanecer, Pablo les dijo que debían comer. No tenían fuerza, habían pasado días sin comer. Les recordó la promesa del ángel, que ni uno se iba a perder. Él tomó pan y dio gracias a Dios y comió delante de todos para darles el ejemplo. Así se animaron y comieron. Cuando las 276 personas terminaron de comer, echaron el resto del trigo en el mar. Ya estaba más claro y podían ver tierra cerca. No sabían qué lugar era. Localizaron una parte que tenía playa. Les parecía un buen lugar, protegido para meter el barco si podían. Así que cortaron las anclas, dejándolas en el mar. Desataron el timón y levantaron la vela de proa. Iban hacia la playa, pero dieron con un lugar donde habían 2 corrientes de aguas, y la nave encalló. No podían sacar la proa, que empezó a romperse con la fuerza de las olas. Los soldados querían matar a los presos, porque si se les escapaban, las autoridades los matarían a ellos. Satanás quería matar a Pablo, pero Dios lo cuidó, porque Julio, que quiso salvar a Pablo, no permitió
que lo hicieran, sino que ordenó a nadar a todos los que sabían y a los demás que lo hicieran como pudieran, unos en tablas, otros en lo que podían encontrar en el barco. Todos pudieron llegar con vida a la playa, como Pablo les había dicho. Estaban mojados, hacía frío y seguía lloviendo. Nadie tenía ropa seca. ¿Qué iban a hacer? Los habitantes del lugar salieron a recibirlos con mucha bondad, porque habían visto lo que les había pasado. Encendieron un fuego y los pobres mojados pudieron calentarse. Entonces supieron que estaban en una isla llamada Malta. Pablo ayudaba a recoger ramas secas. Aunque estaba cansado, siempre estaba listo para servir. Y cuando las echó en el fuego, una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Todos estaban alrededor del fuego observando. Cuando los hombres de Malta vieron la víbora que colgaba de la mano, se dieron cuenta de que Pablo era un preso y dijeron: seguro que este hombre es homicida y la justicia no le deja vivir, aunque pudo escapar del mar. Ellos creían que la justicia era una diosa, y cuando Pablo sacudió la víbora en el fuego, se quedaron esperando que se enfermara, se hinchara o cayera muerto. Nada de eso ocurrió. Cuando pasó mucho tiempo y ningún mal le había venido, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. La verdad es que Dios lo cuidó otra vez de Satanás. El hombre principal de la isla tenía unas propiedades allí cerca. Se llamaba Publio. Lucas dice que los recibió en su casa y les atendió bien por 3 días. Debe haber sido un buen descanso después de tantos días de sufrimiento. El padre de Publio estaba enfermo de fiebre y de disentería. Pablo aprovechó la oportunidad para visitarlo y orar por él, y se sanó. Pronto las noticias corrieron y todos los enfermos de la isla llegaron para que Pablo los sanara. Ahora los de la isla, además de los del barco que habían naufragado, veían a través de Pablo el poder de Dios. Los hombres de Malta los colmaron de atenciones. Los 3 meses que se quedaron en la isla esperando hasta que pasara el invierno. En el puerto de la isla estaba un barco que se había quedado para protegerse durante el invierno. Tenía por enseña a Cástor y Pólux. Julio metió a los soldados y a los presos en ese barco para seguir el viaje hacia Roma. Pasaron a Siracusa y a Regio. Cuando sopló una brisa del sur, llegaron al otro día a Puteoli. Allí desembarcaron por última vez. Lo demás del viaje iba a ser a pies. En Puteoli, los cristianos le rogaron que se quedara 7 días con ellos, y Julio lo permitió. Desde Puteoli siguieron a pies en una buena carretera de piedra hecha por los soldados romanos. 2 días caminaron bordeando el mar, y luego pasaron al lado de un canal que llegaba hasta el foro de Apio. Pablo no conocía a los cristianos en Roma y hacía mucho tiempo que quería verlos. Las noticias de la llegada de Pablo llegaron a Roma. Algunos de los hermanos salieron para recibirlo y llegaron hasta el foro de Apio. Habían caminado 64 kilómetros para darle la bienvenida. Cuando Pablo los vio, cobró ánimo y dio gracias a Dios. Otros los esperaron en las 3 tabernas, al final de los pantanos. Fue muy precioso para Pablo el ánimo de los hermanos. Hasta ese momento lo conocían solo por sus cartas. La carretera ahora iba por el llano y se podía ver a la distancia la ciudad de Roma.
Pablo era un desconocido comparado con aquellos generales, pero hoy él es el más conocido que cualquiera de ellos. El centurión entregó a Pablo, su preso, al capitán de la guardia. Parece que Julio le habló bien de Pablo y le dijo que merecía un buen trato y no esas cadenas que llevaba, porque el capitán permitió que Pablo viviera en su propia casa alquilada con el soldado que lo cuidaba. No pudo quitarle las cadenas, pues no tenía la autoridad para eso, pero le dio la libertad de recibir a sus amigos en casa. Pudo predicar el Evangelio a los soldados y a todas las visitas. Cuando Pablo tuvo 3 días en Roma, mandó a buscar a los principales judíos de Roma y les contó cómo los judíos de Jerusalén lo habían acusado y que estaba encadenado por la esperanza más preciosa de los judíos, el Mesías. Pero los judíos de Roma no habían recibido cartas ni noticias de Jerusalén y querían escuchar de Pablo acerca de esa nueva religión que no conocían. Solo sabían que todos se oponían a ella. Muchos llegaron ese día. Pablo pudo explicarles el Evangelio de las mismas escrituras que ellos tenían, y quedaron desde la mañana hasta la noche oyendo las evidencias de los libros de Moisés y de los profetas. Unos creyeron y otros no, y empezaron a discutir entre sí. Pablo les dijo que así había profetizado Isaías, que muchos de su pueblo rechazarían a Jesús, el Mesías, pero que muchos de los gentiles entonces recibirían el mensaje y serían salvos. Pablo permaneció 2 años testificando en su casa antes de ser juzgado. Muchos creen que fue puesto en libertad y que siguió por muchos años predicando. Hizo varios viajes. En un viaje dejó a Tito encargado en Creta. Más tarde fue arrestado otra vez. Quizás cuando Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado a Roma, hubo mucha persecución. La tradición dice que el malvado Nerón ordenó cortarle la cabeza a Pablo y que se hizo a unos 5 kilómetros fuera de Roma en el camino de Ostia. Para Pablo, esa muerte no era una derrota. Había dicho: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. No tenía miedo de la muerte. Para él la muerte era la puerta que se abría a la presencia de Cristo. Mientras Dios nos tiene sirviéndole aquí, Él es nuestro escudo. Satanás hizo lo que pudo para destruirlo, pero ni el complot de los judíos, ni la furia de la tempestad, ni el plan de los soldados, ni la serpiente que lo mordió pudieron hacerle nada, porque Dios lo cuidaba. Del mismo modo Dios nos cuida, hasta que Él nos lleve para estar con Él. Si tú eres creyente, procura ser como Pablo, fiel hasta lo último, ayudando a otros a conocer al Señor, confiando que Dios te cuida, y lo que sufras aquí no se puede comparar con la gloria que tendrás en el cielo. Si no has creído aún, aprovecha la oportunidad de creer lo que Pablo predicó hasta el fin de su vida, que Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti. Acéptalo hoy como tu Salvador. Y hemos llegado hasta el final de esta excelente historia de la vida de Pablo. Gracias por acompañarme y estar compartiendo conmigo estos excelentes lecciones que vienen de la palabra del Señor. Nos estamos viendo muy pronto con otra interesante lección de aquí en tu espacio con Abby. Así que nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!